Estamos en la serie Enséñanos a orar. Estamos ahí, ¿verdad? Enséñanos a orar. Abran por favor sus Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 11. Hermosa es la presencia de Dios, ¿verdad? Precioso Dios, te amamos. Lucas capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante, dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En esta ocasión me voy a enfocar en el versículo 3 y 4, que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Vamos a orar para empezar la palabra de Dios. Mientras tanto, siga adorando a Dios. Amén. Padre, gracias por este momento, Dios. Nos presentamos delante de tu presencia, Dios, reconociendo que tú eres Rey, que tú eres Dios. Y cuando venimos delante de ti, Señor, venimos muy en serio. Venimos a adorarte, a bendecir tu nombre, a administrar tu corazón. Señor, te pido, Señor, que en este momento, Dios, te agrades con lo que estamos haciendo. Dios, agrádate. Queremos agradar tu corazón. Entregamos este momento delante de tu presencia, Señor, y que sea tu Espíritu Santo que se pasee por estos rumbos, Señor, entre las bancas y entre los corazones y las mentes de mis hermanos aquí presentes. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien diga amén? Amén. Ya está confirmado, gracias. Versículo 3 y 4: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ok, yo no vengo a decirles en este momento cómo obtener fe, sino cómo usar la fe que ya tenemos. Porque la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 3, que Dios dio a cada uno una medida de fe. A todos, no nomás los que estamos aquí, no nomás los cristianos, a todos, dice a cada uno una medida de fe. Quiero decirles que la fe que tenemos dentro nos salva, ¿sí? Pero a veces la tenemos aquí adentro y no hacemos nada con ella y no sabemos recibir las cosas que vienen de Dios. Dios dio a cada uno una medida de fe, pero tenemos que aprender de que hay un tiempo para la fe y hay una manera correcta de usarla. Amén. En una ocasión un hombre se acercó a un predicador y le dijo: yo tengo toda la fe del mundo. Y el predicador le dijo: ese es tu problema, porque la tienes todavía. Ok, me están viendo. Es una cosa tenerla dentro de ti y otra cosa es hacer algo con ella. ¿Sí? La Biblia dice: muéstrame tu fe sin tus obras. Y le dice el apóstol al pueblo: yo les mostraré mi fe con mis obras, porque la fe sin obras es muerta. Ese es mi propósito el día de hoy. Esa fue mi hija la que gritó. Vamos a enseñar en este momento. La serie se llama Enséñanos a orar. ¿Cuántos saben orar aquí?
¿Cuántos saben recibir las cosas que provienen de Dios? ¿Sí? Hoy les quiero hablar de un punto de contacto, lo quise llamar de esta manera, punto de contacto nomás para identificarnos y saber en dónde estamos. ¿Qué es un punto de contacto? A veces oramos a Dios, pero no sucede nada, porque no estamos esperando, porque no actuamos, porque no hacemos. Pedimos aquí, como dice este versículo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y a veces no recibimos, aunque Dios en su misericordia, antes de que le pidamos, ya nos da las cosas, ¿verdad? Pero vamos a aprender hoy que la provisión y la salvación o el perdón de pecados van de la mano. Y si te voy a hablar de provisión, lógicamente te voy a hablar de perdón de pecados, porque esto va de la mano. ¿Sí? ¿Cuántos están aquí? Levanten sus manos. Los que no la levantaron no están aquí. Ya la levantaron. Gloria a Dios. El punto de contacto. ¿Qué es el punto de contacto? El punto de contacto, la Biblia nos enseña que muchas personas usaron el punto de contacto. Por ejemplo, ustedes recordarán una historia cuando iba Pedro y Juan y se pusieron iban para el templo y había un hombre paralítico ahí. Y de pronto este hombre paralítico les estaba pidiendo sustento, dinero. Y de pronto ellos dijeron, no tenemos plata ni oro, mas lo que tenemos, te lo doy, te lo damos. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuál fue el punto de contacto ahí? Las palabras de los apóstoles. Si este hombre no hubiese hecho nada para levantarse, les aseguro, nada hubiese sucedido. Se hubiera quedado ahí. El punto de contacto es cuando tú tomas la palabra de Dios y la crees y haces algo. O cuando un hombre o una mujer de Dios te dicen algo, lo crees y haces algo para recibirlo. ¿Estamos aquí? En otra ocasión estaba Pablo y Bernabé predicando en un pueblo que se llama Listra, y dice la palabra de Dios que, vamos a Hechos capítulo 14, para estar más seguros acerca de eso. Hechos capítulo 14. Que aquí quiero mostrarles algo muy precioso de parte del Señor. Hechos capítulo 14. No lo vamos a leer del capítulo 14, el versículo 8. Dice que había un hombre paralítico, cojo, de nacimiento, nunca había caminado. Y dice que este hombre estaba ahí como casi diciéndole a Pablo, ¿por qué no me dices y que me levante en el nombre del Señor? Y dice que Pablo percibió la fe que este hombre tenía y dice, en el nombre del Señor, levántate y anda. Y dice que al momento este hombre brincó y comenzó a caminar. No aprendió a caminar, nunca había caminado y de pronto caminó. El punto de contacto, ¿cuál era? Las palabras del apóstol que dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este hombre se convirtió en uno con las palabras del apóstol. Si él no hubiese hecho caso a las palabras del apóstol, nada hubiese pasado. Dice la palabra de Dios que Pablo percibió que él tenía fe para ser sanado y dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Se convirtió en uno. ¿Cuántos son casados aquí? ¿Cuántos son uno con su esposa? Dice la Biblia, dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Pero ¿cuántos a veces no entienden a su esposa o a su esposo y se pelean y esto y lo otro? Porque son una sola carne, pero son dos almas diferentes. ¿Alguien había puesto atención en eso? Sí. Dice la Biblia que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando tú eres uno con tu mujer, está hablando del cuerpo. Ay, estamos hablando de matrimonios aquí. Ay, con mucho respeto a mis pastores Jorge y Norma. Pero somos dos almas diferentes. Tenemos que aprender a cuidarnos los unos a los otros. Somos dos almas diferentes, un solo cuerpo, pero dos almas diferentes. Y ahí está la voluntad, los sentimientos, las emociones. Así que tenemos que aprender
a motivarnos, a ayudarnos los unos a los otros, ¿ok? Eso fue un paréntesis nada más. Pero aquí también quise que abrieran la Biblia en el capítulo 14, porque hay algo precioso del Señor Jesús aquí. ¿Cuánto le gusta testificar acerca del Señor Jesús? Pues sabes que cuando testificas eficazmente del Señor Jesús, la manera que tú sabes que testificaste eficazmente es porque después de que dijiste la palabra del Señor Jesús, el Señor Jesús comienza a testificar. ¿Sí sabían que el Señor Jesucristo testifica también? Pero no con palabras. ¿Alguien sabe cómo? El Señor testifica con palabras, el Espíritu Santo a través de nosotros. Pero cuando dijiste las palabras que el Espíritu de Dios quería que dijeras, el Señor Jesús, la Biblia nos enseña que Él comienza a testificar. ¿Cómo es eso? Capítulo 14, versículo 1 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice que estaban los apóstoles, Pablo y Bernabé. Estos dos apóstoles, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Clave, confiados en el Señor. No es que estaban ahí, vamos a hablar la palabra y ¿será que el Señor nos va a respaldar? Ellos sabían que el Señor iba a respaldar y dice confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. El Señor Jesucristo dando testimonio a la palabra de su gracia. ¿Cómo daba testimonio? Concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Cuando ustedes testifican del Señor Jesucristo y cuando ustedes testifican eficazmente del Señor Jesucristo, no es nuestra palabra sino el Espíritu Santo a través de nosotros, siempre el Señor Jesucristo comenzará a testificar, ya no con sus palabras, sino con ¿qué? Con señales y prodigios. Cosas suceden cuando tú hablas la palabra de Dios. En los últimos capítulos o los últimos versículos del libro de Marcos, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y comienza a decir, hablarán en nuevas lenguas, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Y luego dice que los envió. Y dice que cuando iban estos predicando, iba el Señor con ellos confirmando la palabra de ellos con señales y prodigios. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque quiero que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Hablar las palabras del Espíritu Santo. El Señor primeramente provee, siempre en su provisión, Él va a traer de la mano el perdón de pecados. Siempre. Otro punto de contacto que me llama la atención, ustedes conocerán la historia, es de la mujer del flujo de sangre. ¿Han escuchado esa historia? Y esta se fue aún más allá. Estaba el Señor Jesucristo y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Ella tenía este flujo de sangre por 12 años. Imagínense, 12 años, había gastado todo lo que tenía, 12 años derramando de su cuerpo sangre. ¿Cómo estaba esta mujer en 12 años? Me la imagino delgada, flaca totalmente, débil totalmente. Pero ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. Y dice la palabra de Dios que una multitud seguía al Señor Jesucristo. Y de pronto, ¿qué dijo el Señor? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos, Señor, pero estás rodeado de personas y te están apretando y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Dice, no, alguien me tocó con fe. Porque me di cuenta que poder salió de mí, virtud salió de mí. Y la mujer se dio cuenta que había sido descubierta y se levantó y dijo, Señor, yo te toqué. Y el Señor le dijo, grande es tu fe, mujer. Tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Quién puede estar en paz si no tiene perdón de pecados? El Señor Jesucristo le sanó y en el momento le perdonó sus pecados. Le dijo, ve en paz.
La paz del Señor Jesucristo se la dio Él mismo a esta mujer. Pero esta mujer, ella misma vio a Cristo y dijo, es el punto de contacto. Cuando tú tocas al Señor directamente, ni siquiera tienes que pedirle, dice la Biblia, virtud sale de Él, poder sale de Él. Cuando tocas al Señor Jesucristo, ¿qué necesidades tienes que decirle? Él ya las conoce todas y las va a suplir. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Eso es lo que te quiero que te lleves en tu corazón, un punto de contacto, únicamente. Es todo lo que necesitamos reconocer para que tú alcances las cosas que vienen de Dios y recibas las cosas de Dios o uses las cosas que provienen de Dios para su gloria. El punto de contacto. Cuando tú tocas una vez más al Señor Jesucristo, poder sale de Él. La naturaleza de Dios es que si le tocas, poder sale de Él. ¿Cuál es tu necesidad? La Biblia nos enseña que Él va a proveer todas las cosas. El Señor nos ha prometido vida eterna. El Señor nos ha prometido sanidad para nuestros cuerpos. El Señor nos ha prometido darnos un sentido de destino para alcanzar nuestro propósito. El Señor ha prometido estar con nosotros. El Señor ha prometido darnos todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu necesidad? Dios es especialista en trabajar, pero solamente necesita algo de trabajo que tú le puedas dar para que Él pueda hacer algo. ¿Cuál es tu necesidad? En la iglesia, aquí en la iglesia hay mucha necesidad. Pero ¿cómo vamos a recibir de parte de Dios? Moisés, dice la palabra de Dios, que Dios le dijo, levanta el báculo, y él solamente lo levantó. Se abrió el mar, cayó maná del cielo, hicieron grandes prodigios. ¿Qué tuvo que hacer? Simplemente levantar el báculo. Ese era el punto de contacto, la obediencia. Y creer en eso. El Señor nos ha dado fe a todos y nos ha enseñado cómo usarla. Enséñanos a orar, se llama el título de esta serie. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos saben ahora recibir de parte de Dios? Cuando vas a orar, te voy a decir, a muchos nos gusta orar, pero estamos orando y no estamos pasando tiempo con Dios. No tenemos una intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque venimos y somos grandes intercesores y venimos delante de Dios. Señor, te pido por aquel, Señor, te pido por este, te pido por aquellos que están allá, te pido por esto. Y eso es bueno hacerlo porque dice la Biblia que tenemos que hacerlo. Sin embargo, ¿cuándo pasaste tiempo con Él? No se trata, a veces tienes que pasar tiempo con Él. Olvídate por un momento de los demás. O no que te olvides, simplemente pasa un tiempo con Él. Entre Él y yo, entre Él y tú. He conocido grandes intercesores en toda mi vida y grandes personas de oración, pero no han hecho mucho para Dios porque siempre estaban pidiendo para los demás y nunca pasaban intimidad con el Señor por estar mencionando a los demás. Si viene tu esposa a ustedes, esposos, y le dicen, quiero pasar un tiempo contigo, y tú te agarras hablando del trabajo, de todos los demás, pero nunca hablaste de ustedes, nunca hablaron de ustedes solos, ¿cuál fue el sentido ahí? ¿Verdad? Hay que ser buenos intercesores, pero hay que pasar tiempo con el Señor. ¿Sí? Dios nos ha enseñado a orar. Enséñanos a orar, dice aquí. Él ya lo hizo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dice la Biblia que Él ha prometido darnos todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Alguien conocía esto en su palabra? Si no conocemos el punto de contacto, es posible que nunca hubiésemos conocido aún las promesas del Señor. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor se conocen cuando las recibimos. Y déjame decirte que las promesas de Dios son las más seguras de todas. Si no ha llegado todavía, lo más seguro es que va a llegar. ¿A cuántos Dios les ha prometido algo aquí?
Y muchos ya lo recibieron. Posiblemente hay cosas que no han recibido todavía. Pero si Dios te lo prometió, va a venir. ¿Por qué digo esto? Las promesas de Dios son las más seguras. En una ocasión, encerraron al apóstol Pedro en la cárcel y lo querían asesinar, lo querían matar. Pero Pedro todavía no era un hombre viejo y él estaba confiado en que no iba a morir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le dijo: cuando seas viejo, levantarán tus manos. Y le empezó a decir la forma en que él iba a morir: cuando seas viejo. Y él, me imagino que estaba en la cárcel y como diciendo: ¿saben qué? No me voy a morir, yo sé que me quieren matar, pero no me voy a morir. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo que cuando sea viejo me iban a matar. Yo creo se miraba y no soy viejo todavía, y así que estaba confiado en el Señor. Si no has recibido la promesa todavía de Dios, pero si recibiste una promesa de parte de Dios, no la has recibido, espérala, va a venir. Qué bueno que están aquí sus hijos, sus hermanos, todos los niños chiquitos. ¿Cuántos tienen necesidad? ¿Sus hijos? La provisión. Dios es un Dios bueno. Es una de las cosas que tienes que saber siempre. Dios es bueno. Dios es bueno y misericordioso. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántas cosas harían ustedes por sus hijos? Yo tenía, antes de tener a mis hijos o antes de casarme inclusive, tenía una perspectiva acerca de Dios. Yo le amaba con todo mi corazón, pero pensé que ya los conocía todo. Pero de pronto, cuando me casé, me di cuenta la relación del Señor Jesucristo con su iglesia o que tenía conmigo. El Señor Jesucristo dice la Biblia: ama a tu esposa así como Cristo se entregó por ella, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A veces, como cuando cuando hacemos algún error, cometemos algún error, nos enojamos grandemente, pero nos olvidamos que la iglesia del Señor Jesucristo no es una iglesia limpia, pura. Es una iglesia de errores. Con errores. Si somos limpios, puros, es por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? El Señor Jesucristo aún vio a su iglesia que cometía muchos errores, que muchas veces le negaba, pero el Señor Jesucristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuánto más ustedes, varones, por sus esposas? ¿Han perdonado todos los errores? ¿Cuántas veces ustedes, mujeres, por sus esposos, han perdonado todos los errores? ¿Por qué estamos hablando de matrimonio? El Señor Jesucristo ha prometido proveernos. Él es bueno. Es algo que tú tienes que tener siempre en mente. Él es bueno. Grande en misericordia, dice la palabra de Dios. Él es bueno y Él va a proveer cualquier cosa conforme a sus riquezas en gloria. Dale algo para que Él pueda trabajar. ¿Qué tienes para darle? Piensa en este momento, ¿qué tienes para darle? Piensa en una necesidad de tu hijo. ¿Qué tiene tu hijo, tus padres, algún amigo? ¿Alguna necesidad física, alguna necesidad financiera, sea lo que sea? ¿Qué tienes para darle? El Señor Jesucristo, Dios mismo, más que escuchar nuestras palabras en oración, Él escucha las palabras de la fe, aun si ni siquiera nosotros las articulamos con nuestra boca. Esa es la oración que Dios avala, la fe. Porque tú podrías hablar muchas cosas, pero si no tienes fe, no van a cruzar más arriba de tu cabeza esas oraciones. ¿Alguien tiene fe aquí? Me recuerda una historia acerca de la mujer, mamá de Samuel, que no podía tener hijo. Ana, ¿recuerdan a esa mujer en la Biblia? Dice que esta mujer se fue, tenía una necesidad, no podía quedar embarazada, no podían tener hijos y se fue al templo. Y dice que se arrodilló delante del altar y comenzó, ella quería orar y pedirle un hijo al Señor, pero ella no pudo hablar. Dice que comenzó a balbucear, que había tanta necesidad en su corazón que no pudo ni siquiera hablar. Y de pronto vino el sacerdote, el encargado del tabernáculo, y la tomó por ebria, por borracha, porque estaba balbuceando y le dijo: digiere tu vino, ebria, borracha, y vete de aquí.
Y esta mujer con grande humildad le dijo: Señor, no tenga esta a tu sierva por ebria, sino que Dios sabe que he derramado mi corazón delante de Él. Y tengo esta necesidad. Y Elí la bendijo, le dijo: para el siguiente año, le dijo: ve y que haga Dios así como tú quieres. Al siguiente año, ella ya estaba abrazando a un hijo y lo dedicó al Señor. Pero ella ni siquiera tuvo que articular palabras, no pudo. Sin embargo, el Señor Jesucristo, o Dios mismo, la escuchó. También dice la palabra de Dios que por nuestra mucha palabrería creen que vamos a ser oídos. Pero la oración que Dios escucha es la oración de fe. La oración de fe. Nada más. ¿Cuántos tienen fe aquí? La oración de fe únicamente. Cuando tú lees la palabra de Dios y hay una promesa ahí, tú la crees y vives confiado. Ese es el punto de contacto. Vives confiado, ya nada te va a hacer dudar. Tú dices: eso va a venir. Mas el que duda, dice la palabra de Dios, que es peor que un incrédulo. ¿Cuántos creen en el Señor aquí? ¿Cuántos creen verdaderamente que pueden recibir de Dios las promesas de Dios? ¿De verdad lo creen? ¿De verdad lo creen? ¿Qué si de pronto ves que todo está en contra tuya? Y ves la bendición que tú le pediste a Dios alrededor y llegando a todos menos a ti. Y de pronto que la situación se está volviendo cada vez más mal. Lo estás viendo. ¿Tienes fe en ese momento? La Biblia nos enseña que tenemos que tener fe. Esa es la oración que Dios escucha, únicamente. En una ocasión también ustedes van a conocer la historia del fariseo y el publicano. Y el fariseo decía y se golpeaba el pecho: Dios, te doy gracias porque no soy como este pecador. Y estaba ahí con el publicano, sino que yo doy mis ofrendas, mis diezmos siempre. Estoy aquí en el templo siempre. Y comenzó a hablar de sus virtudes. Mientras el hombre que estaba ahí, el publicano, decía: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. El Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos: ¿quién creen ustedes que salió justificado primero? Y ellos dijeron: el publicano. Por supuesto que sí. El otro oraba a Dios, mas Dios no lo escuchaba. Dicen muchos teólogos: es imposible que Dios no te escuche, porque Él conoce todas las cosas. Una cosa es conocer, otra cosa es que te escuche. Él claramente nos dice que Él mantiene lejos de Él al necio. ¡Ay, qué tremenda palabra! Lo mantiene lejos de Él, no se acerca de Él, mucho menos presta oído a sus palabras. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón en este momento cuando nos acercamos a Dios? Dice la Biblia que al que es al corazón contrito y humillado, ese escucha al Señor. ¿Estamos aquí? ¿Qué necesidad tienes que le puedas entregar a Dios? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, eso es provisión. Y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto me recuerda a otra historia de la Biblia. Perdón que les diga muchas historias de la Biblia. ¿Cuánto les gusta la palabra de Dios? Es lo que nos da vida. Amén. Y de pronto dice esta historia que el Señor estaba en casa y alrededor de Él había una grande multitud. Pero dice que afuera de esa multitud estaban unos amigos con un amigo paralítico. ¿Recuerdan esa historia? ¿Cuántos eran? ¿Unos 4? 4. Y dice que estos tomaron al amigo. El amigo posiblemente dijo: pues, ¿yo qué voy a andar haciendo allá? Pero dice que los amigos lo tomaron y se fueron hasta donde el Señor Jesucristo estaba. Pero no pudieron entrar, así que se subieron al techo. Subieron al techo y comenzaron a hacer un agujero. Y dice que alguien de pronto se asomó en el agujero y yo creo el Señor Jesucristo miró y ¡ay, eso es qué! Y de pronto pusieron el paralítico y lo comenzaron a bajar y lo bajaron justo después, justo enfrente del Señor Jesús. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Dice, antes de ser sanado, dice: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados.
Pero antes de eso, dice la Biblia que el Señor Jesucristo miró la fe de ellos. Y cuando dijo eso, cuando los miró al paralítico: tus pecados te son perdonados. Por la fe que ellos tenían, este hombre fue perdonado. No solamente perdonado, sanado. ¿Por qué dijo tus pecados se son perdonados si él tenía una necesidad? El Señor Jesucristo vio primeramente la necesidad que él tenía, la necesidad eterna, la salvación del alma. Y de pronto muchos comenzaron a murmurar y dijeron: ¿quién es este para perdonar pecados? Y el Señor Jesucristo les dijo: ¿qué es más difícil? ¿Decir que tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y ellos no habían visto una sanidad, sino una vez el Señor Jesucristo dio testimonio que solamente la viuda de Sarepta y Naamán el leproso, que ni siquiera eran del pueblo de Dios, recibieron sanidad. Y otra cosa, ellos decían: ¿quién pueden perdonar pecados sino Dios? Las cosas eran igualmente difíciles. Mas sin embargo el Señor Jesucristo dijo: pues para que vean que el Hijo del Hombre, o sea yo, tengo perdón para perdonar pecados. Dice, le miró al paralítico y le dijo: levántate y anda. Y el paralítico se levantó y comenzó a caminar. ¿Pero qué dijo? Para que vean que yo tengo poder, le dijo: levántate y anda. Para que vean que yo tengo poder para perdonar pecados, dijo el Señor Jesucristo, y proveyó la necesidad que él tenía, que era para muchos imposible. Si él tenía el poder para sanar, tenía el poder para perdonar también. En otra ocasión, en Santiago capítulo 5, dice: ¿hay algún enfermo entre ustedes? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y le van a ungir con aceite, dice, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. No todos los que reciben sanidad son perdonados, porque no tienen un corazón recto delante de Dios. Mas sin embargo, el ofrecimiento de los dos está allí. Si Dios de pronto suple tu necesidad, Él te está ofreciendo la otra parte. ¿Cómo está tu corazón? Como que Él diciéndote: ya te ofrecí esto, ¿cómo está tu corazón ahora? La mujer del flujo de sangre también recibió sanidad y fue perdonada. ¿Por qué digo que fue perdonada de sus pecados? Porque el Señor Jesucristo le dijo: ve en paz. Nadie puede estar en paz si hay una conciencia mala delante de Dios. ¿Cuántos quieren sanidad para sus cuerpos, una provisión para su familia, para sus hijos, algo? ¿Cuántos quieren perdón para sus pecados? Él ya suplió eso. Si pueden, por favor, los de la alabanza subir para terminar. ¿Qué es lo que tienes que le puedes dar a Dios para que Él trabaje? Él es especialista. Acércate a Él en oración, dice la palabra, y Él va a escucharte si eres contrito y humillado. En estos días tengo mi devocional personal de lectura bíblica y ya estoy en los primeros capítulos de Génesis. Y me di cuenta en la creación que Dios creó todas las cosas y creó al hombre en el sexto día. Y dice la Biblia que después de eso ya no hizo nada, sino que vino el séptimo día y dice la Biblia que Dios lo santificó, lo purificó, lo limpió. Ese día, ¿por qué hizo eso? Porque iba a pasar tiempo con el hombre que creó. En otras palabras, el Señor es siempre la persona que está buscando al hombre. Religión, ¿qué es religión? Es el esfuerzo del hombre buscando a Dios en oración. Eso es religión. Mas el cristianismo es el Señor siempre buscando al hombre. Dice la palabra de Dios que Él santificó ese día. Lo santificó, lo purificó, lo puso aparte para pasar tiempo con Adán únicamente. Para todos los que dicen: ¿por qué Dios quería pasar tiempo conmigo? Bueno, la sangre de su Hijo fue la prueba de eso, para que nosotros pudiéramos estar cerca de Él. Si Él entregó a su Hijo, ¿cuánto más? Dice, no nos dará todas las cosas. ¿Cuánto más? ¿Alguien tiene fe aquí?
Alguien tiene fe para recibir de Dios. Tenemos fe y eso ya somos salvos por fe. Y tenemos que perseverar en eso para alcanzar salvación en aquel tiempo cuando se consuman todas las cosas también. Pero hay una fe que nos salva, pero hay otra fe para recibir las cosas de parte de Dios. Póngase sobre sus pies. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Él está hablando: yo soy tu Padre. ¿Cuántas cosas harían ustedes por sus hijos? Yo, cuando conocí más acerca del Señor, fue cuando mis hijos nacieron. Cuando me di cuenta que era lo que yo podía hacer por ellos. Dije, si yo puedo hacer esto por mis hijos, ¿cuánto más mi Dios puede hacer todo por mí si yo se lo pido? Reconociendo que Él es Dios, que eres Rey de Reyes, siempre con un corazón contrito y humillado. ¿Alguien tiene fe? ¿Alguien tiene fe para recibir también? Señor, en tu casa hay mucha necesidad. Levante sus manos en este momento. Un mensaje muy sencillo, mas Dios se agrada de los que tienen fe. Padre, gracias por este momento, Dios. Tu iglesia tiene mucha necesidad, Señor. Tiene mucha necesidad. Somos tus hijos, somos tus hijas. Póngale a Dios en este momento su necesidad. Póngale a Dios en este momento su necesidad. ¿Cuál es su necesidad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice la Biblia. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es el pan que usted quiere recibir? Pídale en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, te pongo delante, Señor, a tu iglesia, Dios. Está tu iglesia aquí presente delante de ti, Señor, con humildad, Dios, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú eres proveedor, Dios. Te pedimos y ponemos estas necesidades delante de ti, Señor, sabiendo que tú puedes proveer. Ahora venimos delante de ti con fe, sabiendo que tú puedes proveer, Señor. Te pedimos, Dios, que hagas algo a favor en el nombre de Jesús. Haz algo, Dios, en este momento, en el nombre de Jesús.